Gracias, Angélica, muy amable. En línea el senador Eduardo Petaola. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Un saludo para tus oyentes. Muchísimas gracias. En realidad, te quiero comentar que la entrevista que te voy a hacer ahora la pidió mi compañero Carlos, probablemente está ahora en una reunión acá de la radio, de la parte de informática. Y sin embargo, quiero primero empezar diciéndote que te agradecemos muchísimo, en nombre de todo el equipo, todos los audios que nos enviaste de la sesión de ayer. Y que nos va a servir a nosotros, te cuento, va a ser de una utilidad increíble. Así que quiero empezar agradeciéndote públicamente No hay problema. esa gentileza que tuviste con nosotros. No hay problema. No hay Eduardo, problema. Sí. dicho esto, quiero pedirte por favor que nos exponga un poquito un resumen de las posiciones que se están desarrollando ahora en la Cámara de Senadores sobre el tema inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema, por favor. Bueno, este es un tema que seguramente va a traer aparejado un amplio debate nuevamente en el seno particularmente del Senado, teniendo en cuenta que hay una propuesta de confirmación por parte hecha por Fernando Silva y el colega Enrique Baqueta. Respetamos la propuesta, pero sin embargo no compartimos, teniendo en cuenta que no existe un procedimiento como el que proponen de confirmar a los ministros de Corte vía Senado de la Nación. Es decir, no podemos inventar un procedimiento no establecido en la Constitución. Entonces tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que dice el texto constitucional. Pero por allí traen aparejado con conceptos así como que en otros periodos legislativos se ha aplicado esa modalidad de decir a este le confirmo y a esto no. Y me parece un mecanismo inventado, un mecanismo que lleva un sometimiento a un poder del Estado, y es hora de respetar la Constitución en cuanto a la independencia que tenemos que darle a uno de los poderes más importantes, que tiene ámbito de corrupción, que podemos criticar todo, pero tenemos que empezar a respetar la Constitución y a declarar definitivamente la independencia del Poder Judicial, que incluye a la Corte Suprema. Pero si vos le tenés con que ellos van por 5 años y luego tiene que requerir la confirmación del Senado, me parece totalmente fuera del contexto de lo que dice la Constitución. Para que el común nos entienda, para que un ministro hoy sea designado, tiene que pasar por un proceso de selección que hace el Consejo de la Magistratura. De allí esta terna que elige el Consejo de la Magistratura, conforme una terna, pasa al Senado, y nosotros elegimos a uno. Y designamos a uno y le decimos al Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Horacio Cartes, ¿te parece? Y él dice, me parece, ok. Y ahí se produce lo que pasó hace unos días con la nueva ministra, doctora Peña. Pero para que mañana venga a confirmársele a Peña, no puedo yo inventar un procedimiento y decir, viene solamente al Senado. Si el proceso de selección fue Consejo, Senado, Presidente, aquí se está inventando un procedimiento no constitucional donde solamente lo decido yo si sigue por más de 5 años. Entonces ahí tenemos que mirar y decir, ¿qué es lo que se propone? Entonces el jueves, se debatió al inicio un acta que yo cuestiono, porque al momento de jurar el miércoles escucho que dice la resolución 905, designar por el periodo de 5 años a Miriam Pérez. Y el primer punto, no fue debatido el plazo. Segundo, no puede ser inventado un plazo. Y para más cita el artículo 252 de la Constitución. Dice, con arreglo al artículo 252, es decir, 5 años, y lo equipara a los ministros de Corte con la figura de los magistrados. Y ahí es donde, primero, no fue debatido. Segundo, no puede salir una resolución así. El juramento no es nulo, porque por ahí dijo algún periodista que yo estaba cuestionando de que el juramento puede ser nulo. No. Estamos hablando una parte de la resolución donde se estableció un plazo y seguramente vamos a plantear rectificación de esa resolución en el punto específico del plazo y considerarlo con arreglo al 271, que es la única forma que deje esta señora de ser ministra de Corte, después de haber asumido, es la de llegar a los 75 años de edad
o vía juicio político que existan méritos suficientes y lo destituya el Congreso con el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados y nosotros los senadores lo destituyamos. De otra forma no existe, Enrique, y te digo porque por ahí nos fuimos al historial de lo que dice las sesiones de aquella constituyente, y ahí claramente hay una diferenciación, y vos que lees mucho con Carlos el tema y enseñan de paso a nuestra gente, el 247, cuando habla del Poder Judicial, diferencia claramente una figura que se llama Corte Suprema, diferencia lo que son los tribunales y diferencia lo que son los juzgados. Y por ahí en el 250, si tenés a mano, el 251, por ejemplo, dice, te habla de que los miembros de tribunales y juzgados de la República, en este artículo se olvida los ministros de corte, es diferencia, dice, tribunales y juzgados, cómo se designa. Después el 252 habla de la inamovilidad de los magistrados, te está hablando, hay una perfecta correlación en ese artículo constitucional cuando habla de los magistrados otra vez, es decir, estamos hablando de los tribunales, los que componen los tribunales y los que componen los juzgados. Después el 253, otra vez según cómo yo le remuevo a estos magistrados a través del enjuiciamiento, nos habla de la Corte, y cuáles son las incompatibilidades de estos magistrados, es decir, vuelvo a hablar de los que son parte de los tribunales y de los juzgados, no de la Corte, y después habla de las inmunidades otra vez de los magistrados. Y entonces uno se pregunta, ¿será que la Constitución se olvidó de los ministros de Corte? No. Ojeas la página y en el 258 te vas a encontrar una sección específica, especial, de la Corte Suprema de Justicia, y ahí te relaciona perfectamente. Y si vamos al historial de sesiones de la Constituyente, claramente en aquella oportunidad lo diferenciaron y señalaban los constituyentes de que en ese sentido los requisitos que deberían reunir los ministros de Corte Suprema de Justicia, dice, son los mismos que para los magistrados judiciales. Acta de sesión de plenaria de la Constituyente. Es decir, diferenciaban los constituyentes la figura de ministros de Corte con lo de los magistrados y decían, deberán reunir los mismos requisitos que los magistrados. Entonces, el 258 con esto culmino de la Constitución actual, diferencia perfectamente. Dice, su nombre, ¿cómo se les llamará a sus miembros? Se llevarán el título de ministros, no de magistrados. Entonces, nuestra resolución que sacamos con relación a la nueva ministra no corresponde, no fue debatida, debe ser modificada y en breve vamos a plantear esa reconsideración y va a someterse al debate. Eduardo, déjame decirte una cosita antes de proseguir. Firmo 100% de lo que acabas de decir, pero el 100%. No, nada que objetar, 100% estamos 100% de acuerdo. Ahora, vamos yendo un poquito ya a la cuestión práctica, pero ¿quién escribió esta acta? Esta acta, disculpame la expresión, fraudulenta. ¿Quién escribió eso? Y es lo que salió de la resolución, le hicieron firmar al presidente del Congreso, y por ahí vas a escuchar, por eso es importante los audios que se tienen de la sesión y son públicos, ¿no? Porque es una sesión pública. Vas a tener el criterio de algunos que dicen que es una jurisprudencia parlamentaria. No. Y por ahí cuando salimos le decimos, pues yo no me puedo hacer cargo de un error en interpretaciones constitucionales del pasado. Y por favor no me acrediten que por eso nomás salió de esa forma el formato, valga la redundancia, de decir por 5 años. Porque a los demás lo hacíamos así. No, porque son periodos, son personas diferentes, somos representaciones diferentes y con criterios diferentes. Entonces no me impongan un fallo como una especie de jurisprudencia del Poder Judicial, criterios de otros, ¿no? Y es ahí donde se quiso justificar ayer, diciendo que fue un formato, pero finalmente no fue debatido. Castiglioni hace su observación también, lo hizo Carlos Amarilla, diciendo también Beto Velar, dijo, sí, inclusive Beto dice, lo que aprobamos en el pasado con errores,
tampoco puede proyectarse al futuro y hay que reconocer errores. Entonces, me parece que esto debe ser corregido primero porque no fue debatido. No puede salir una resolución en esos términos. Entonces, me agravió a mí particularmente, en el buen sentido de la palabra, y dejé constancia, teniendo en cuenta que el acta en sí y la forma de la resolución está falseada en cuanto al contenido de su composición, el artículo primero particular. Correctísimo. No, bueno, nosotros acá, para lo que ustedes necesiten, si sirve para algo, no sé, les vamos a apoyar totalmente, porque, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Nosotros tenemos acá una composición del lugar que, disculpame, pero quiero aprovechar tu gentileza para repetirla un poquitito. Acá hay un grupo de actores políticos en nuestro país que ha construido en base a la sumisión del Poder Judicial la estructura absolutamente corrupta que está mancillando el funcionamiento del Poder Judicial, pero también abrigando a estos políticos que han vivido de la corrupción por muchísimo tiempo. Uh-huh. Y la piedra angular del esquema es la sumisión de la Corte. Y el símbolo de la sumisión de la Corte es aquella conversación de Juan Carlos Aravena con Fernández Gadea, totalmente, invitándolo a un café para que le baje la línea política. Así es. Entonces, yo creo que no hay ningún accidente en que se haya hecho deliberadamente el acta de esa manera, y por eso me parece muy importante, no solo que ustedes replanteen, Eduardo, sino que se identifique a quién es el responsable. Hay una falsedad ideológica del documento, indudablemente en cuanto al contenido, que no fue la voluntad expresa de ninguno de los 45, porque no fue objeto de debate. Entonces me dirán, fue error de formato. No creo en el error, ¿no? No creo. Y particularmente cuando hay una propuesta similar para reconfirmar a dos que se pidió el jueves justamente en la entrada. Y entonces en su momento vamos a dejar sentadas posiciones y definitivamente tenemos que darle una interpretación como está redactada la Constitución. No admite errores, no admite debate, es decir, ni siquiera doble interpretación, no porque yo no quiera interpretar o permitirte interpretar diferente, es que es única, el texto es único, es castellano, no sé cómo decirte, es leer y interpretar como está, y si no tenemos duda, vayamos a ver qué pensaban aquellos hombres en su momento, y hay todo acta de sesiones que está disponible para que podamos acceder al mismo y conocer cuál fue el espíritu, cuál fue el contenido, y por qué lo diferenciaban a los ministros de corte de los miembros del tribunal y a los juzgados en su composición del Poder Judicial, y luego hacen un título especial, una sección especial de los ministros de corte, y después definen, se llamarán ministros, y entonces no puede ponerme en el contenido de la resolución que sacamos ahora para que jure la doctora Peña que ella va a estar por 5 años conforme al 252. No corresponde. Me parece que eso debe ser modificado de forma inmediata. Y la intencionalidad seguramente se va a quedar reflejada en su momento por aquellos que tengan igual criterio de interpretación de la aplicación del 252. Y vos hablaste, anecdóticamente te pregunto ahora, vos hablaste con Marito de esto ya, él digamos, entiende el problema. Sí, entiende y que estaba como sorprendido, porque uno firma, hay que entender que me parece que yo creo en la buena, no creo que Marito haya leído eso. Te digo porque primero me dirás, firma sin leer. Mira, firma miles de cosas, Marito, yo te digo porque te quedas hasta las 7, las 8 de la noche, doy fe, se firman miles de papeles, ¿no? Pero me parece que sacaron el formato. ¿No? Es así mismo como estás contando, digamos, a un presidente, tanto del Congreso como de la Corte, como de la República, se le ponen miles de papeles y uno confía en sus colaboradores. Por eso es que yo creo que hay que identificar al colaborador que mandó esto y afuera. Por eso hice la consideración, pues yo no puedo admitir un acta, y en su momento cuando dije que iba a intervenir sobre el acta, me dijo, pero ¿para qué? Pero después, el para qué, tío, y el famoso complicátela, dejala que pase, no incidente. Entonces por ahí vas a ver que alguno se agravió y comenzó, en vez de fundar o llevar a un debate así por lo menos un poco más respetuoso, comenzó a atacarnos, ¿no? Comenzó a decirnos de que venimos con una ínfula de fiscal y
cosas En Bóveda. así. Pero es normal, ¿no? Yo lo entiendo, lo aprecio mucho, pero a veces se pone un poco nervioso y se va de mambo, pero honestamente no podemos admitir cosas así irregulares. Quisiera decir Este, algo, Eduardo, si me permitís. sí. Quiero plantearte, no, y porque entiendo tanto tu posición que quiero mostrarte un poquito que de repente estamos en alguna posición incluso humana que es muy parecida. Y yo le quiero mucho al senador Bóveda porque lo conozco hace muchos años y la verdad es que me parece una muy buena persona. Pero yo tengo que decir también en este mismo momento, y justamente por eso, que el senador Bóveda está representando a un partido que ha hecho todo lo que se podía mal para estructurar un esquema de corrupción que fue enunciado de forma abierta por el presidente de ese partido, que es el senador Oviedo Matos, en un discurso para su candidato a concejales donde le dijo que acá estamos para robar. Entonces, yo sinceramente espero que el senador Bóveda se desmarque del presidente de su partido en vez de hacer cuerpo con él. Porque el 1C, mi querido Eduardo, la verdad es que no tiene ninguna altura moral. Por eso te insulta, pues, porque no tiene ningún argumento. No tiene ninguna altura moral para decir nada, porque ellos son parte de la construcción de este esquema de corrupción. Y es un sistema, ¿no? Es un sistema que impera y por ahí cuando existen vientos así de cambio, como que dices, ¿cómo que vos me vas a venir a querer hacer cambiar? No, 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 es que uno vaya, vamos a hacer las cosas bien, por lo menos vamos a intentar de cambiar y tampoco venir a ponernos como los santos en esa película, pero de una vez por todas hagamos bien. Acá lo que se está objetando es que no fue tratado un tema de 5 años y para nosotros el 261 y no se puede citar dentro de una resolución un 252 por el mero formato de la jurisprudencia parlamentaria que otros han decidido, entonces yo tengo que aceptar. No, un momentito porque no es así y no corresponde. Entonces, respetar posiciones sin insultos, sin agravios. Y me parece que por ahí es donde uno dice, yo le aprecio mucho, pero se puso nervioso y generó un insulto personal, pero seguramente se le va a pasar. Pero esto va a ser en su momento un debate profundo, interesante y me parece que va a ser decisivo. Hay una mayoría dentro del Senado que tiene una interpretación de que si vamos a fortalecer a una institución como el Poder Judicial, necesitamos hablar de inamovilidad. Por la parte de los ministros de Corte Suprema. Necesariamente respetar lo que dice la Constitución y si se porta mal, bueno, juicio político y fuera. Claro. Y terminó la historia, porque eso está establecido como mecanismo de remoción y terminó la historia. Eso es institucionalizar y hacer que esto funcione no conforme a la clase política del momento, sino que ellos tengan esa independencia y esté sustentada en la inamovilidad, en esa seguridad, en esa certeza de seguir ejerciendo la administración de justicia sin temor de nadie en el cumplimiento y la aplicación de la ley. Eduardo, así mismo es. Y una cosa más que quiero agregar, porque esta es una cuestión ya, digamos, más de la política mediática y compañía que me gustaría también compartir contigo, porque esta mañana hice una lectura del editorial de ABC ayer que me parece uno de los más lamentables que haya escrito este venerable medio de comunicación y que le hicieron firmar al señor Sucolillo con una sarta de mentiras y unas omisiones que son peores que mentiras. Por ejemplo, nos citan la ley 5386 y tampoco citan el artículo 261 de la Constitución. Y yo nomás lo que te quiero señalar con esto es que lastimosamente los amigos del diario ABC tienen entre ellos algunos, no sé, amigos de Katia González, creo yo, no sé, están tergiversando la información sobre lo que se está discutiendo en términos constitucionales sobre esta materia y lo están haciendo con estas mentiras. Porque yo te admito que vos me digas, mira, yo creo que lo que se aplica al 252 y argumentar, ¿verdad? Lo que yo no admito y cuando yo caigo en la cuenta de que esto en realidad es una campaña de mentiras, es cuando este editorial publicado ayer en página 14, omite la ley 5336 que está vigente y que modifica a la 1634 y omite por completo, pero absolutamente como si no existiera, la publicación del artículo 261 de la Constitución. Quiere decir que acá hay gente que está mintiendo para mantener un esquema que es la causa de la corrupción judicial, porque esto tampoco dice ABC ni Katia González. ¿Cuál es la causa
de la corrupción judicial, la sumisión de los ministros de la Corte al Es poder verdad, político. es verdad. Y fíjate, hay una declaración ya, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre la inmovilidad de los ministros de Corte del Paraguay. Pues sí, hay una certeza ya sobre ese tema, ¿eh? Tengo el fallo por ahí te voy a hacer acercar. Bueno, Entonces vas a tener mayor contenido y vamos a tener, porque en su momento dado esto tiene que sostenerse y consolidarse y respetar definitivamente lo que está expresado en la Constitución, y eso va a comenzar a funcionar. Así como estos 3 juicios políticos, ¿no? Que estamos en puerta por sin fecha, sin día, y esto atenta contra las instituciones. Esto atenta, esto es una barbaridad. Nosotros hemos solicitado y reiterado que se lleve adelante independientemente al resultado. Acá no puedo yo decir, votarás en favor o no de la sentencia de la condena. No sé. En su momento vamos a escuchar la acusación y el desarrollo del juicio, pero tenerlo en jaque es un mecanismo de chantaje que te hace particularmente a estos 3 que están en este momento en la vida. Puedo tener mi punto de vista sobre ellos, puedo evaluar sobre la acusación, pero no puedo permitirme llevarle sin fecha el juicio. Una parte del juicio ya se desarrolló, que es la acusación, y finalmente la otra etapa del juicio no se consolida, porque me conviene, y tampoco la modalidad de llevarlo uno a uno, es decir, yo le saco a uno y luego mando a elegir al reemplazante, después voy a someterlo al otro y después al reemplazante. Y estamos otra vez llevando a los acuerdos políticos, es decir, priorizar antes de ir y aplicar lo que dice la Constitución del 225 cuando habla del juicio político y las etapas y la forma en cómo debe desarrollarse ese procedimiento. Entonces, es otro tema que seguramente va a ser objeto de debate en las próximas semanas. un abrazo, Eduardo, muchísimas Gracias. gracias. Adiós. Eduardo Peta.